cómo se relacionan las piezas dentarias con las distintas estructuras anatómicas vecinas. Principalmente vamos a hacer la relación con tres estructuras anatómicas que tienen muchísima importancia. Una es las fosas nasales, otra es el seno maxilar y el otro conducto dentario inferior. Teniendo en cuenta que relacionándolo con esto que estábamos viendo de la forma de resistencia, de absorción de la fuerza, que el hueso, ahora estructuralmente, me estoy refiriendo ahora a los maxilares, tanto en el maxilar inferior como en el maxilar superior, como yo dije, van a ir adoptando distinta estructura de acuerdo a la fuerza que soportan. Obviamente, es como que al principio la mandíbula va a tener un grado de desarrollo, de dureza, de estructuración mucho más serio o más desarrollado que el maxilar superior. Ahora, ¿qué pasa con esto? Esto determina, esto determina que existan cuatro tipos estructurales de hueso. ¿Sí? Existen cuatro tipos estructurales de hueso, de acuerdo a la relación entre lo que es el hueso compacto y lo que es el hueso esponjoso. Con respecto a lo que es, ¿por qué hay cuatro tipos de hueso? Normalmente se los conoce como hueso tipo 1, con números romanos, ¿no? Tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. En el cual el hueso tipo 1 es un hueso muy resistente porque va a tener prácticamente cortical, ¿sí? Tiene una cortical muy desarrollada, prácticamente tiene muy poco esponjoso y ese esponjoso a su vez es muy denso. Entonces es el hueso, digamos, que más resistencia tiene, el más duro desde todo punto de vista. ¿Dónde encontramos ese tipo de hueso? El hueso tipo 1 con esa estructura ósea es característico del sector anterior mandibular. ¿Sí? Es el hueso que más frecuentemente vamos a poder encontrar en la zona mandibular que está entre los dos agujeros mentonianos, o sea, el sector anterior. De luego tenemos el hueso tipo 2, donde el hueso tipo 2 va a presentar cortical gruesa, pero tiene una mayor cantidad de tejido esponjoso, ¿sí? Que sigue siendo denso. O sea, sigue siendo un hueso duro, la única diferencia es que aumenta la cantidad de esponjoso. Ese tipo de hueso, tipo 2, lo vamos a encontrar en lo que es el sector posterior de la mandíbula. O sea, lo que hay desde los agujeros mentonianos hacia atrás. El hueso tipo 3 cambia totalmente porque el tejido óseo compacto se hace más delgado, o sea, hay una capa de tejido óseo compacto que rodea a un tejido óseo esponjoso que es menos denso. Este tipo de hueso, ya mucho más blando que el tipo 1 y tipo 2, lo vamos a encontrar en el sector anterior del maxilar superior. Y por último tenemos el hueso tipo 4, donde prácticamente está formado por tejido óseo esponjoso. El compacto es una delgada capa que recubre al esponjoso o a veces incluso puede faltar en algunos sectores. El hueso esponjoso a su vez es bien areolar, o sea, muchas cavidades, es un hueso con muchas cavidades medulares, poco trabéculas muy delgadas, es el hueso más blando que existe, ¿sí? En los maxilares. Y es el que vamos a encontrar en el sector posterior
del maxilar superior. Estos tipos de huesos van a tener importancia justamente porque las características de este tejido óseo va a ser el que nos va a separar de esas estructuras nobles que decimos. Por ejemplo, si yo digo, a ver, el hueso que está separando las raíces dentarias de los molares superiores del piso del seno maxilar, va a ser un hueso blando. Entonces tengo que tener mucho cuidado. Porque a lo mejor yo al querer hacer una extracción dentaria, se rompe, queda un pedacito de raíz y cuando quiero sacar esa raíz, hago presión y como el hueso no tiene resistencia, a lo mejor meto esa raíz adentro del seno maxilar porque no hay resistencia. No me va a pasar eso en la mandíbula. O sea, yo tengo que conocer cuál es la estructura ósea para saber, por ejemplo, dónde puedo hacer fuerza y dónde yo no puedo hacer fuerza en ciertos lugares. Bien, vamos a ir viendo entonces, como dije yo, la relación de las piezas dentarias. Vamos a empezar con la relación de las piezas dentarias con las fosas nasales, con la primera estructura anatómica con las fosas nasales. Profe, Sí, ¿podés volver a repetir el tipo 3? ¿En qué parte se encontraba? Porque no lo llegué a notar. en la parte anterior del maxilar superior. Todo lo que es de canino a canino, digamos, del maxilar superior. Ahí es donde lo encontramos. ¿Eso quería saber? ¿Está bien? Gracias. Listo, listo. Bien, entonces le decía, vamos a ir viendo la relación de las piezas dentarias con las fosas nasales. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para entender la relación de estas piezas dentarias con el piso de fosas nasales? Y nosotros en general decimos, pero va a tener mucha relación, y puede tenerla o no, ¿sí? Y va a depender de varios factores. ¿Qué influye o qué tengo que tener en cuenta para entender cuál es la relación de las piezas dentarias o cuáles son las piezas dentarias que más relación tienen con el piso de fosa nasal? O sea, ¿de qué va a depender? Obviamente lo que le va a depender, bueno, usted me podría decir, bueno, va a depender del largo de la raíz de los dientes. Pero en general, en general, en general, las piezas dentarias tienen una longitud, pues sus raíces, promedio. ¿Está? O sea, estamos hablando de una... podría existir un caso eventual que tiene una raíz, no sé, así. Bueno, pero ya sería una rareza. En general, las piezas dentarias mantienen una longitud promedio. ¿Sí? Entonces, en realidad, la distancia existente entre los ápices de las piezas dentarias, obviamente que si estamos hablando de fosas nasales, nos estaremos refiriendo a las piezas dentarias anteriores, o sea, no va a haber la relación del tercer molar con una fosa nasal, ¿sí? Va a ser incisivos y caninos superiores. Entonces, la relación existente entre los ápices de las piezas dentarias superiores y el piso de fosas nasales va a depender de la cantidad de hueso que haya, o sea, del espesor de hueso que haya entre ellos. ¿Sí? Cuanto más hueso haya, más alejado estará, cuanto menos hueso haya. ¿Y de qué va a depender? Va a depender de algo que se conoce como índice facial morfológico. ¿Sí? Para entender nosotros la relación de las piezas dentarias con el piso de fosas nasales, tenemos que hablar o definir lo que es el índice facial morfológico. El índice facial morfológico es la relación existente entre dos diámetros, ¿sí? Dice índice facial morfológico. Analicemos las tres palabras. Índice es una relación generalmente aritmética que se establece entre dos medidas. En este caso, ¿qué vamos a establecer? Si es un índice facial, van a tener que ser dos medidas de la cara. ¿Sí? Y dos medidas, el índice facial entonces morfológico va a ser la relación existente entre dos medidas de la cara. Bueno, ¿qué medidas van a ser? Y bueno, vamos a tomar el diámetro vertical o altura facial
y el diámetro transversal o ancho facial. De la relación que existe entre la altura y el ancho de la cara, nosotros vamos a poder establecer un índice en el cual podamos establecer por qué la palabra morfológico, porque en base a los valores de este índice, o sea, que veamos nosotros que predomina la altura, el ancho o no predomina ninguno de los dos, con nosotros vamos a poder determinar distintas formas de cara. Por eso la palabra morfológico, de formas. Entonces, tenemos un índice que es la relación entre dos medidas de la cara, porque es un índice facial. ¿Qué medidas relacionamos? El diámetro vertical, o sea, la altura facial, con respecto al diámetro transversal, al ancho facial. Y en base a esta relación, nosotros vamos a establecer lo que es las distintas formas de la cara. ¿Quedó claro el concepto? Miren que esta es pregunta de examen, se pregunta mucho. Sí. Bien, ahora, la pregunta ahora vamos despacito, avanzando poco a poco. La pregunta clave es, bueno, ahora ¿cómo medimos la cara? O sea, ¿cuánto tiene de cara? O es como yo a veces, en algún teórico le he dicho, y en forma graciosa, pero sí, a veces le dicen, sí, el tercio superior comienza en la raíz del pelo. Sí, si el tipo es pelado, ¿dónde empieza? En la nuca. ¿Se dan cuenta? O sea, claro, tiene más cara porque es pelado el tipo. Tiene entrada y entonces tenemos que establecer, para una medición de una altura facial, tenemos que establecer puntos óseos, que no sé si se acordarán, que reciben el nombre de puntos antropométricos. ¿Sí? Los puntos antropométricos eran puntos que nosotros teníamos en las distintas partes del hueso y bueno, a nosotros ahora vamos a utilizar unos determinados puntos antropométricos para poder medir estos diámetros verticales y transversales. ¿Qué puntos vamos a utilizar y cómo vamos a medir? Vamos a empezar con el diámetro vertical, o sea, con la altura facial. Vamos a considerar un punto que está por encima de la glabela, es un punto sagital, o sea, mediano, es impar en la línea media, por encima de la glabela, que lo vamos a llamar punto ofrion. Punto ofrion. Y por debajo, vamos a tomar el punto que es la zona más prominente de la eminencia mentoniana, el punto más prominente de la eminencia mentoniana, que lo vamos a llamar punto nación o también punto mentoniano. Punto mentoniano o nación. Ojo, no se confundan porque existe un punto nación sin la G antes, que está acá en la nariz, no tiene nada que ver, ¿sí? Este es punto Gnation, con G al principio, o mentoniano. La distancia entre estos dos puntos va a ser la altura facial. ¿Queda claro? Entonces, la altura facial se establece entre el punto Nation y el punto Ofrion. Para el diámetro transversal o ancho, vamos a tomar el punto más prominente de los arcos cigomáticos. El punto más prominente de los arcos cigomáticos, que se va a llamar punto sigion. Ahí lo tienen con Z. La distancia entre los puntos sigion, que sería la distancia, también lo podríamos llamar como distancia bicigomática, porque va de la parte más prominente del arco cigomático a la otra,
esta distancia bicigomática, o entre puntos isquion, va a ser el ancho o diámetro transversal de la cara. ¿Hasta acá quedó claro? Sí. Sí, Bien. profe. Bien, entonces ¿ahora qué hacemos? Ahora que ya sabemos cómo se mide la altura, cómo se mide el ancho, dijimos que el índice es la relación entre estos distintos diámetros, estas distintas medidas. ¿Sí? ¿Para qué? Para establecer tres tipos de formas de cara, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener la primer alternativa es que aquellos individuos en los cuales la altura facial predomina sobre el ancho facial. ¿Sí? Dicho en criollo, la cara más larga que ancha. ¿Sí? Ese individuo que tiene la cara finita y larga. ¿Qué ocurre aquí? Si ustedes observan, en general, en esos individuos los arcos dentarios van a ser más estrechos, en sentido transversal, van a tender a ser de forma triangular. Las fosas nasales también van a ser más estrechas, pero más altas. La cantidad de hueso que vamos a encontrar, entre el piso de fosas nasales y los ápices de las piezas dentarias anteriores va a ser mayor. Estos individuos reciben el nombre de leptoprosopos. Leptoprosopos. Acá, las piezas dentarias que más se relaciona con el piso de las fosas nasales va a ser el incisivo central superior. Y vamos a explicar el por qué. Porque si bien yo tengo el diente con la raíz más larga, que es el canino, al tener la cara más estrecha, el canino, la ubicación del canino, va a quedar por fuera de las fosas, del piso de fosas nasales. Entonces, directamente las piezas directamente relacionadas con el piso de fosas nasales van a ser el incisivo central y en segunda medida, en segundo lugar, el incisivo lateral. A pesar de que tiene esa raíz más prominente, más aguda, como más larguita, el incisivo lateral, ¿qué pasa? El incisivo lateral habitualmente tiene una desviación de su raíz hacia el palatino y eso la aleja del piso de fosas nasales. Quiere decir que en los individuos leptoprosopos, la pieza dentaria con mayor relación con el piso de las fosas nasales es el incisivo central y en segundo lugar el incisivo lateral. ¿Quedó claro? Sí. Bien. El canino no entra en relación en los leptoprosopos. No entra en relación con el piso de fosas nasales. ¿Estamos? Lo recalco porque después se equivocan y nosotros lo preguntamos. ¿Está? ¿Qué segunda tipo de cara se nos va a ocurrir? Y bueno, el que es al revés, el que es más ancha la cara que alta, o sea, el individuo que predomina el diámetro bicigomático por sobre la altura facial. En este caso, a este individuo le vamos a decir que es un euriprosopo. El euriprosopo, entonces, el euriprosopo es el individuo en el cual predomina
el diámetro transversal por sobre la altura facial. Acá fíjense, las fosas nasales se van a hacer más anchas, entonces ojo, si se hace más ancha, ahora entra en relación el canino. ¿Se dan cuenta por qué en el otro hacemos hincapié que no estaba el canino? Acá al hacerse Con más el ancha, incisivo. ¿cómo? Y el incisivo también, ¿o no? Ah, sí, el momento Ah. que están pensando, no dije todavía cuál era más relacionado. Yo dije que al hacerse más ancha, entra en relación el canino que en el otro directamente no entraba. ¿Queda claro ahí? Sí, sí. Bien, porque va a haber menor espesor de hueso, además de ser más ancho de la fosa nasal, va a haber menor espesor de hueso entre lo que sería los ápices dentarios y el piso de fosas nasales. De hecho, también influye, por ejemplo, esto de la forma también influye el paladar, o sea, el paladar en un leptoprosopo tiende a hacerse ojival, o sea, a estar más en punta, y acá va a haber un paladar más plano. Cambia en toda la cara. Y acá sí, si yo tengo que, no solo entra en relación el canino, sino que como el canino tiene la raíz más larga, la pieza en los euriprosopos, la pieza con mayor relación con el piso de fosas nasales es el canino. Después sí, en segundo lugar le va a seguir, le sigue el incisivo central y por último el incisivo lateral. Así que sería canino, central, lateral, en el euriprosopo. En el lepto, central y lateral. No pongo el canino. No lo vayan a poner en tercer lugar. No entra en relación. ¿Quedó claro el concepto? Profe, una Sí. pregunta. ¿Cómo era que se llamaba? Uy, Bien. Eh, ¿Esto está relacionado con lo que tiene que ver de braquicefálico y dólico-cefálico? Sí, son distintas formas. Son Ok. distintas formas de diferenciarlo, sí. Sí. Este señor se llama euriprosopo. Euriprosopo. Y después tenemos el que quedó bien con todos. O sea, en el cual el ancho y la altura son más o menos proporcionados. Está más proporcionado. En los que está proporcionado se establece la misma relación que pasa con el leptoprosopo. ¿Sí? O sea, la pieza con mayor relación va a ser el incisivo central y le sigue el incisivo lateral. Quiere decir que a manera de una síntesis, yo diría que las piezas con mayor relación con el piso de las fosas nasales van a ser los incisivos centrales y luego los laterales, a excepción de los euriprosopos, donde el canino es la pieza más relacionada con el piso de fosas nasales y luego es el incisivo central y el lateral. ¿Quedó claro? ¿Cómo dijiste que se llamaba estos? El último, mesoprosopo. Vuelvo a reiterar. Hola. Cara, cara más alta que ancha, o sea, predominio de la altura facial sobre el diámetro transversal, se llama leptoprosopo. Leptoprosopo. Cara, el diámetro transversal más predomina sobre la altura facial, o sea, cara más ancha que alta, se llama euriprosopo. Euriprosopo. Todo junto. No predomina ningún diámetro, están equilibrados la altura facial y el diámetro transverso, mesoprosopo. Leptoprosopo, euriprosopo, mesoprosopo. ¿Quedó claro? sí, profe. Sí. Sí, Sobre la perfecto. relación de los dientes, cuándo entra, ¿quedó claro? Sí. Perfecto. Profe, ¿me puede Bien. repetir la última? La última. Los mesosopropos. Mesoprosopo.
Mesosopro. Me la fritas con papanesa. Mesoprosopo. Todo termina en prosopo. ¿Sí? Ponen euri, lepto o meso. ¿Está? Entonces en ese te predominaba el central y después el lateral. O sea, la pieza más cercana. Bueno, ¿quedó claro? ¿Alguna cosa que quieran que repita? ¿Seguimos? Bien. Vamos a otra estructura que para nosotros es importantísima desde el punto de vista de la relación de las piezas dentarias, que va a ser el seno maxilar. El seno maxilar, como ustedes lo han conocido en Anatomía 1, lo hemos mencionado al pasar, en realidad como una cavidad que está en el interior del hueso maxilar superior. Ustedes saben que es una cavidad neumática, que tiene aire, que pertenece al grupo de lo que son los senos paranasales, que se comunica con el meato medio de las fosas nasales a través de una abertura llamada ostium. ¿Se acuerdan de eso? Pero ahora vamos a hablar un poquito más específico de este seno maxilar. El seno maxilar es una cavidad neumática que va a estar en continuo crecimiento a lo largo de toda la vida. ¿Sí? En el momento del nacimiento, el seno maxilar tiene más o menos el tamaño de una lenteja. Y a medida que este seno maxilar vaya creciendo, se va a ir expandiendo y esa expansión va a permitir el crecimiento de la cara. Es uno de los factores de crecimiento de la cara. Por eso es tan importante la respiración nasal. Por eso tienen tantos problemas aquellos que son respiradores bucales. Porque el aire no va penetrando, no penetra por la vía natural que tiene que penetrar. Y ese aire que ingresa a las fosas nasales también va a ingresar a los senos que se comunican con las fosas nasales, y ese estímulo, aunque a usted le parezca muy tonto, de simplemente la columna de aire que ingresa cada vez que respiramos, esa entrada de aire produce presión contra las paredes y expansión del seno paulatinamente. ¿Se dan cuenta? Luego, otro factor importante es la erupción de las piezas dentarias. A medida que van erupcionando las piezas dentarias, también son un estímulo de crecimiento para los maxilares. Cuando nosotros vemos en un corte, vemos acá la fosa nasal, acá tenemos el tabique nasal, la fosa nasal, vemos el ostium, el orificio de entrada al seno maxilar, el aire que penetra va a producir sobre las paredes presión y esto hace que se expanda el seno. O sea, el seno va a crecer toda la vida. Y este es un dato importantísimo. ¿Tá? ¿Por qué? Porque una de las cosas que le impide que el seno crezca o sea, se expanda hacia abajo, o sea, hacia las piezas dentarias, es la existencia de las raíces dentarias. La existencia de las raíces de los dientes impiden que el seno siga bajando. Por eso se expande hacia otros lados. Se expande hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, pero hacia abajo se frena por las raíces dentarias. ¿Qué ocurre? Piensen ustedes, cuando yo saco una pieza dentaria, en este sector del maxilar, que si ustedes recuerdan, yo les decía, es un hueso de tipo 4, o sea, un esponjoso muy débil, van a pasar dos cosas. Las piezas dentarias con sus raíces implantadas en el hueso, es como una estaca clavada en la tierra que yo le pego a la estaca, le transmito la fuerza a la tierra. Cuando ustedes mastican, las raíces dentarias le transmiten la fuerza al hueso. Cuando se pierde la pieza dentaria,
Cuando veamos ahora en un teórico anatomía del desdentado lo vamos a charlar. Cuando se pierde la pieza dentaria, falta ese estímulo de fuerza. ¿Cómo responde? Así como el hueso respondía aumentando de volumen, con las trabéculas, con el compacto ante la acción de la fuerza, cuando ese hueso no recibe más fuerza porque se perdió la pieza dentaria, ese hueso se atrofia. ¿Cómo se atrofia? Se reabsorbe. Entonces fíjense lo que pasa en el sector posterior del maxilar superior. Por un lado, cada vez que saca una pieza dentaria, la apófisis alveolar va a perder la altura. ¿Se entiende? Pero ahora, ¿qué ocurre? En el sector posterior del maxilar superior, el seno maxilar ya no tiene nadie que lo frene para que se expanda hacia abajo, porque la raíz dentaria la saqué. Entonces, el sector posterior del maxilar, este sector que estoy marcando acá, va a sufrir una doble reabsorción. Por un lado, la expansión del seno y por otro lado, la cicatrización, la reabsorción ósea por falta de la pieza dentaria. ¿Se entiende? Eso hace que sea muy frecuente que cuando nosotros queremos rehabilitar, por ejemplo, para colocar implantes, para devolverle la función de molares a ese sector, no tenemos altura ósea. Tenemos que hacer ciertos procedimientos quirúrgicos, ¿no? Para regenerar huesos. Pero a lo que voy es muy fácil perder. O sea, va a haber más pérdida ósea en el sector posterior del maxilar superior que en un sector anterior o que en la mandíbula, porque no tengo ninguna cavidad interna que se expanda. Entonces, acá se suman dos pérdidas de altura ósea. La normal, que pasaría como pasa en cualquier lado cuando saco una pieza dentaria, o sea, la pérdida de la apófisis alveolar, pero por otro lado voy a tener ahora la expansión del seno. Ese concepto de que el seno es como un globo que yo lo voy inflando todo continuamente, entonces va creciendo continuamente. ¿Se dan cuenta? Está en continua expansión. Es un detalle fundamental para poder comprender qué es lo que ocurre en ese sector posterior del maxilar. ¿Y cómo es? ¿Para qué sirve este seno? ¿Qué funciones cumple? Bueno, ya algunas la habíamos visto. Tiene una función de tipo respiratoria que es para humedecer y para calentar el aire, para que el aire no entre con esa temperatura que viene del exterior y para que no produzca daño sobre las vías aéreas inferiores. Entonces se humedece y se calienta el aire. También va a actuar dentro de lo que sería el aparato de la fonación, actúa como una caja de resonancia para la voz. Y después tenemos otras que en realidad a veces algunas no son funciones, sino que son consecuencias. Porque, a ver, disminuye el peso de la cabeza, es verdad, pero no es una función. O sea, nadie dijo, no, vamos a hacer un seno maxilar para que la cabeza pese menos. O sea, no, el hecho de que haya cavidades neumáticas en el hueso del cráneo, como es seno esfenoidal, seno frontal, seno maxilar, celdillas semoidales, seno palatino, hace que los huesos sean más delgados, como dije yo hoy, porque si fueran todos igual que la mandíbula, la cabeza sí tendría un peso tremendo y las vértebras cervicales posiblemente no las tendríamos, porque no podrían soportar el peso de la cabeza y tendría que estar directamente apoyado contra el tronco, o sea, directamente no podríamos tener cuello, o tendríamos que tener un cuello mucho más robusto. Entonces, sí, una consecuencia de la existencia de esta cavidad neumática es la disminución del peso básico de la cabeza, ¿sí? Obviamente también actúa como una especie de protección indirecta, estas cavidades neumáticas sobre lo que son las órbitas, el interior del cráneo. Y como dije yo hoy, esto sí es una participación importante en lo que es el desarrollo de la cara, sobre todo sobre el crecimiento facial, ¿sí? El desarrollo del seno maxilar es importantísimo. Fíjense que una de las consecuencias del respirador bucal es que tiene una atresia transversal de la cara, o sea, le falta crecimiento en ancho de la cara, por eso el paladar se hace ojival, es porque tiene la columna de aire respirando por la boca y no por la nariz. ¿Sí? Esto es lo que yo le decía de esa entrada de aire. Fíjense a qué grado llega comparado el piso del seno con el piso de las fosas nasales. En los adultos, en general, en un 20% de las personas, el piso del seno maxilar está por encima del piso de fosas nasales, solo en un 20%.
en un 15 están a la misma altura y en un 65% están por debajo del piso de fosa nasal. Bueno, esto es más o menos un tamaño, para que tengan una idea, tiene 15 mililitros de volumen, ¿sí? Va a variar mucho las dimensiones de acuerdo a la edad, al seno, a varios factores, ¿sí? Como dije yo, la neumatización es progresiva, se calcula, esto con la dentición, con la dentición completa, se calcula que el tamaño más o menos máximo alcanzado en edad adulta es cuando ya llega la erupción de los terceros molares, cosa que puede nunca ocurrir, ¿sí? Pero como dije yo, después, a partir de ahí, sigue la expansión, sí, sigue, pero es más lenta. Hay veces que hay expansiones que han alcanzado hasta el hueso malar. La expansión es más lenta y puede acelerarse o puede verse aumentado cuando hacemos nosotros, como le dije yo, las extracciones dentarias. Observen, miren, estas radiografías. Esto que ven a la izquierda no es una persona llena de dientes, sino que es una dentición temporaria y lo que ven abajo son los gérmenes de los permanentes, de los dientes de reemplazo. ¿Sí? Fíjense, ven, acá tenemos, es una dentición mixta en realidad, observen, ya tienen incisivos permanentes, observen lo que yo decía la otra vez, que la erupción no tiene el ápice completo, donde erupcionan las piezas dentarias, ¿sí? También están los incisivos inferiores, están los caninos temporarios, primer molar, segundo molar temporario, ya erupcionado el primer molar permanente. ¿Ven? Primer molar permanente erupcionado. Germen del segundo molar, todavía no se esboza el germen del tercer molar. ¿Qué edad tiene este paciente? 6 años más o menos. 6 años. Sabemos que tiene más de 6 seguro, o 6 años seguro por la erupción del primer molar. ¿Sí? ¿Tiene premolares? No. Entonces tiene menos de 9. 7. Tampoco claro, está entre los 6 y 7 años. Sí. 7, 8. Le falta un poquito todavía para premolar. Sí, está rondando los 7 años, pero más o menos ven que tenemos y nos podemos ir ubicando en eso. Observen el seno maxilar, yo les voy a marcar porque acá hay un montón de líneas, ¿sí? Porque usted tiene que pensar una cosa, hay que entender bien la anatomía. Hoy no está Jorgito, pero si no, Jorge está en rayo, los va a volver locos. Hay que entender bien la anatomía. ¿Por qué? Porque cuando yo miro una radiografía, tengo un problema en la radiografía. Que la radiografía es bidimensional, o sea, no tengo tridimensión como una tomografía. Entonces, ¿qué me pasa? Se me superponen las imágenes. Entonces tengo que saber interpretarlo, ¿sí? Ven acá el piso de fosas nasales, ¿sí? Esto es lo que sería el pilar canino. Acá está el seno maxilar, ¿lo ven? Esta cortical es el seno, acá la cavidad orbitaria, ¿sí? Esto es el seno maxilar, ¿sí? Observen que acá están todos los gérmenes de los dientes. Miren qué lejos está. Ahora, observen acá, este es un seno maxilar en un adulto. Y miren cómo, cuando tiene espacio, cómo baja. ¿Lo ven? Acá Ahí abajo estaría por debajo del piso de fosas nasales ya. ¿Cómo? Ahí estaría en la segunda imagen, por debajo del piso de fosas nasales, ¿puede ser? Y sí, mirá dónde está el piso de fosas nasales. Claro. ¿Ven? Pero Sí. fíjense esto, ¿ven cómo se expande? Profe, ¿y qué se hace cuando ya se comunica con la cavidad bucal? No se comunica. Siempre, aunque sea, va a quedar aunque sea una capa de cortical, queda. El problema, ¿sabes cuál es? Observen acá, miren esto, porque lo interesante de esto es interpretar, a veces no es solamente hablar de la teoría, pero miren lo que pasa, me gusta trabajar con cosas prácticas. Fíjense, incisivo central, lateral,
Canino. ¿Qué me está faltando acá? El premolar. Acá me falta un premolar. Acá me falta un premolar. ¿Sí? ¿Qué pasó? Cuando sacó el premolar, fíjense, se rompió, ya lo vamos a ver, se rompió el equilibrio de los dientes que están en posición. Saqué uno, se me corrió. ¿Ven que se inclinó el primer molar? Sí, Pero sí, mientras ocurrió este proceso de inclinarse, el seno aprovechó y se expandió. Fíjense cómo tendría que venir a esta altura y hizo esto. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que yo le digo que se expande. ¿Sí? Esas son las expansiones. Como que ocupa el lugar de la pieza, eso. A ver, si es como que vos quieras empujar una puerta y de golpe te abren la puerta, te sacaron la puerta, pasa de largo, ¿o no? Bueno, acá el seno maxilar quiere, pero siempre tiene las raíces que lo frenan, ¿ven? Siempre están las raíces. Estas raíces siempre va a haber una, aunque sea una delgada cortical, Ajá. ¿sí? Cuando Sí, yo sí. saco esto, ¿no? El seno no encuentra ninguna resistencia para seguir expandiéndose. De hecho, acá, por ejemplo, falta una pieza dentaria y va a ir bajando. Y miren dónde está la pieza dentaria. Profe, ¿ha pasado que alguna pieza dentaria se meta dentro del seno maxilar? Te presento una. Ah, sí, Ahí te lo entero. sí, sí. Bueno, ese es un caso, este es un caso típico. Esto se llama ectopía, o sea, cuando una pieza dentaria está en un lugar ectópico, en un lugar que no le corresponde. ¿Sí? Fíjense que la corona está mirando la cavidad orbitaria. ¿Ven la corona del diente? Profe, y cuando erupciona un diente en la fosa nasal también se llama así, Cuando erupciona un diente, en las fosas nasales. cuando erupciona el diente en cualquier lugar, o sea, si te sale un diente en el medio del paladar es un diente ectópico, que está ocupando una posición ectópica. Ah, Ectopía es cuando está en un lugar que no le corresponde, que cuando sale en un lugar que no está. En este caso que estamos viendo nosotros, es un diente ectópico, pero porque está en el seno maxilar, pero también es un diente que podríamos decir retenido, porque nunca salió. ¿y hace falta sacarlo o no? Y conviene. Yo no lo dejaría. Todo diente Entonces, retenido. los terceros molares que no salen, que por ahí están retenidos, son ectópicos o no. En ese caso no, porque puede ocupar el lugar correcto, o sea, puede estar en el lugar del tercer molar, pero está retenido, en una posición por ahí no correcta. Sí, ahí generalmente hablamos de diente retenido, diente no erupcionado, ¿sí? Pero bueno, No sería podemos ectópico. clasificarlo de acuerdo a la posición, ¿no? ¿Qué me decía? Profe, una pregunta. Sí, Sí. perdón. Por ejemplo, hacemos una extracción y justo perforamos lo que es el peso del seno maxilar. ¿Qué pasa? ¿Cómo se da cuenta uno con respecto a eso, más allá de una radiografía? Le sale el aire. ¿Sentís? ¿Viste cuando se pincha una goma? ¿Así? Lo hace respirar y por el nervio lo hace. O si tiene sangre puede hacer burbuja. Ah, También le puede salir moco. ¿Y cómo se arregla eso, profe? Ahora le digo. A ver, una buena tiene que pensar una cosa. Nosotros podemos tener un paciente con un seno sano y con un seno enfermo. Mirá si el tipo tiene sinusitis y tenía el seno lleno de moco. A mí me pasó con un paciente que le hice la extracción de un tercer molar y cuando termino de sacar el tercer molar del alvéolo, como estaba, vieron que para trabajar en maxilar superior el sillón está inclinado. Entonces la cabeza estaba mirando como para arriba. Entonces todo va para atrás. Cuando saqué el tercer molar, en lugar de venir sangre en el alvéolo, empezó a salir moco. Pero moco. No me dan las gasas para sacar. Bueno, limpiamos todo y al final lo curamos la sinusitis también, ya que estábamos. Y obviamente sí, le drenamos el seno. Todo lo que tenía acumulado se lo sacamos. Pero eso es en un caso de un seno enfermo. Si el seno está sano, va a salir aire. Usted le hace respirar al paciente y van a sentir el ruido que sale aire o burbujas.
a través, o vamos a suponer que hicieron se llama comunicación bucosinusal eso. Vamos a suponer que hicieron la comunicación y no se dieron cuenta, porque era chiquitita. El paciente, primero, puede pasarle que le diga, vos sabés que tomé agua y me sale por la nariz. ¿Sí? Por ejemplo, le puede pasar, a lo mejor no se dio cuenta, y le puede pasar cuando tomó una gaseosa que tiene gas, y entonces le hizo como burbuja, es como que le sale por la nariz. Ahora, si la comunicación es más grande, como también actúa como caja de resonancia y se está escapando el aire, el tipo habla y parece que tuviera la cabeza dentro de una caja, cuando la comunicación es muy grande. Le hace así. ¿Sí? Como si hablara como si hablaran adentro de una lata. ¿Sí? Y bueno, me preguntaban recién cómo se soluciona. Eso se soluciona, hay distintas técnicas quirúrgicas de acuerdo al tamaño, que se soluciona en el momento. ¿Sí? Se trata de... La idea básica es, primero y principal, si el seno está sano, porque si yo lo cierro y tengo moco arriba, va a ser como un toldo que se llena de agua con la lluvia. Va a tender a abrirme nuevamente los puntos. Hay técnicas para poder cerrar ese seno a través de la mucosa, de la boca. Y es más, hay hasta una técnica en la cual se corta en el fondo del surco y se trae con bola adiposa bichata y se cierra con bola adiposa bichata. ¿Sí? Hay muchas técnicas. Pero bueno, se cierra. Porque si no, es una comunicación que después van a entrar bacterias y todo y va a producirse lo que sería una sinusitis, que se denomina sinusitis odontógena porque es de origen odontológico. ¿Sí? Pero bueno. Profe, yo le ¿Sí? quería hacer una pregunta también sobre el crecimiento de lo que es el seno maxilar. Sí. Cuando las piezas dentarias no se encuentran, se forma y se va a agrandar ese seno. Sí. ¿Se forma también un deslineamiento vertical de lo que es la cara? No, no se ve, ya a esa altura no va a variar, no va a variar lo que es la forma de la cara en sí, la estructura de la cara, pero hay que tener en cuenta una cosa, o sea, los tejidos blandos, recuerden que cuando nosotros vimos en la primera clase dentaria, lo primero que dijimos es la función estética de las piezas dentarias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los tejidos blandos apoyan sobre sobre los dientes y sobre el maxilar. Lo que va a ocurrir, en realidad, por ahí, lo que vamos a ver nosotros es una deformidad, entre comillas, no del aspecto facial mirándole la cara, o sea, la fascia de la persona, pero sí dentro de la boca, porque yo lo que voy a ver es una gran o una marcada atrofia del maxilar superior, o sea, el maxilar superior se va a hacer cóncavo en ese sector, pero lo que sería el reborde alveolar, que tendría que estar a una cierta altura, se va a hacer cóncavo y va a haber como una atrofia, una gran pérdida de altura de ese sector. Ese es un grave problema. ¿Sí? Por lo que yo le decía, porque en realidad estamos perdiendo hueso de los dos lados. Por eso, hoy en día, quizás usted, a ver, usted tiene la suerte de entrar a otra dimensión de la odontología muy diferente a la que nosotros conocimos en su momento. O sea, en la misma época que cuando nosotros éramos estudiantes, a la misma altura que ustedes, la dimensión de la odontología, por razones de tecnología, de avance de los últimos 30 años, ha sido muy grande. Hoy en día, para no llegar a esas atrofias, lo más aconsejado es lo que nosotros llamamos la colocación de los implantes, pero a su vez la colocación de los implantes de forma inmediata. O sea, yo tengo indicación de extracción de una pieza dentaria, sacarla y colocar el implante en el mismo acto quirúrgico. Cosa que ya cuando el hueso va a cicatrizar, cicatrice con una raíz artificial, que es el implante, y que le va a transmitir fuerza y por lo tanto va a haber un estímulo funcional para que ese hueso no se pierda y no se reabsorba. ¿Se dan cuenta? El problema está en aquellas personas que han perdido las piezas dentarias en bastante tiempo porque hay una atrofia ósea bastante importante y una expansión del seno bastante importante.
¿sí? Pero no se traduce en un cambio de la cara, más allá de lo que puede ser los cambios de la cara por pérdidas de óseas, de atrofia del maxilar. Bien, Profe, tengo sí, una consulta para esos pacientes que perdieron sus piezas dentales y como que se bajó el seno. Para ponerle un implante, ¿no hay que ponerle relleno óseo? sí. Hay una técnica quirúrgica que se llama elevación del piso del seno o elevación sinusal, en la cual hacemos una ventana en la, ¿vieron la fosa canina? Sí. Entramos por la fosa canina, que la fosa canina vendría a ser, ahora lo vamos a ver, es la pared anterior del seno. Es la vía de abordaje quirúrgico del seno. Cuando yo quiero abordar el seno en la cirugía, entro por la fosa canina. ¿Sí? Le abro una ventana, levanto, despacito, tengo que despegar la membrana del seno y se hace una regeneración ósea, se pone relleno óseo, se vuelve a cerrar con unas membranas, con un par de cosas que utilizamos y se espera. Ese hueso va a ir formándose, ese relleno que yo puse, el organismo va a ir, vieron que siempre que hay formación de hueso hay reabsorción para poder ir modelando el hueso, es un equilibrio que hay continuamente. Bueno, a medida que va a ir formando hueso, va a ir reabsorbiendo, y lo que va reabsorbiendo ese relleno y reemplazándolo por hueso nuevo, hasta que después de un cierto tiempo nos encontramos con una cavidad, o sea, una altura ósea adecuada, y entonces ahí colocamos los implantes. Sí, sí. Pero eso en el caso de que pase mucho tiempo, como dijiste vos, si se hace la A veces, extracción. ¿sabés qué ocurre? Yo he visto que depende mucho de factores individuales. No hay, yo no podría decir, por ejemplo, si ustedes vienen y me dicen, Doc, le vamos a sacar esta pieza dentaria, ¿cuánto tiempo tenemos para que no se pierda hueso para poder colocar un implante? Es incierto. Yo he visto personas en las cuales perdieron la pieza dentaria hace rato y ustedes miran y tiene una capa de hueso que vos decís, no, este nunca se le reabsorbió nada, ni el seno nunca se expandió. Y hay otros en los cuales a los 2 meses tenía 3 milímetros de hueso. Por ejemplo, hay algunos factores que pueden influir. Edad del paciente. Paciente joven tiene mayor tendencia a realizar actividad física que un paciente aeróbica, que un paciente más añoso. Entonces, como yo dije que uno de los estímulos de crecimiento de la columna de aire, cuanto más actividad física aeróbica realice la persona, mayor estímulo para la expansión va a tener. Si el paciente es fumador o no es fumador, si ha tenido sinusitis crónica o no tiene sinusitis. Todo ese tipo de factores va a influir en cada persona, por eso es un factor individual. La verdad, no puede haber nadie que les diga que tienen tanto tiempo y poder decirlo con certeza, puede decir con papá, pero a lo que voy es, no puede tener certeza, nadie puede tener certeza. ¿Cuánto tarda? Pues son factores muy individuales. ¿Sí? A veces no se necesita que haya pasado tanto tiempo para que haya una pérdida ósea de ese nivel. ¿Sí? Por eso, cuando están dadas las condiciones y cuando las indicaciones precisas están dadas, lo más conveniente, por ejemplo, en esos casos, es la colocación inmediata del implante junto con la extracción, hacer la extracción y colocar el implante. Si las condiciones están dadas, ni lo dudaría. ¿Sí? Fíjense, en este caso, miren de un lado y del otro. Si yo acá sacar este premolar, tengo esta capa ósea que me permite colocar el implante en este lugar. Ahora, si yo sacar este premolar y lo dejo, lo más probable es que acá se expanda también. Y miren lo que me dejaría, una capita finita. En cambio, de este lado yo tengo, fíjense, acá todavía tengo una estructura ósea, que seguro no se expandió por la existencia de este diente. Porque si no se tendría que haber expandido. ¿Se entiende? Bien, sigamos.
A diferencia del maxilar superior, ¿se acuerdan que el maxilar superior nosotros describíamos que el cuerpo tenía 3 caras? ¿Se acuerdan? La superior orbitaria, la anterior orofacial, la posterior ocigomática. ¿Se acuerdan de eso? Acá le vamos a sumar, a esas 3 caras, le vamos a sumar otra más. ¿Por qué? Porque en el interior del seno vamos a hablar de la que sería justamente se forma una verdadera cara donde hay contacto con las raíces de los dientes, o sea, que corresponde a la apófisis alveolar. Entonces vamos a hablar de una cara anterior o facial, de una superior u orbitaria, de una posterior o cigomática, de una inferior o piso. Le sumamos la inferior o piso. Y obviamente va a tener las 2 bases, ¿no? La base mayor, como tenía, ¿se acuerdan? La base mayor, que era la que miraba al piso, a la pared externa de las fosas nasales, y el vértice, o la base menor, que miraba o articulaba con el malar. ¿Se acuerdan? De nuestro querido maxilar. ¿Sí? La base mayor, la base mayor es, acá está cortado todo eso, fíjense, miren lo que yo les decía, observen esta estructura ósea, ¿ven? ¿Ven las cavidades óseas, que es un hueso todo? Miren el espesor del compacto, nada casi. ¿Ven? Este es el hueso tipo 4 que yo les decía, un esponjoso. Cuando nosotros, para que tengan una idea, comparamos la dureza del hueso tipo 1, 2, 3 y 4, cuando lo utilizamos esta clasificación, la utilizamos para implantología, la comparamos con la dureza de fresar madera. Entonces decimos que el hueso tipo 1 es el roble. ¿Sí? A este directamente lo comparan con tergopor. ¿Sí? El 2 es el pino, el 3 la madera terciada, el 4 es tergopor. ¿Sí? Es la resistencia que tenemos nosotros. Fíjense, acá lo que estamos viendo es en el fondo lo que sería la pared, lo que sería la base mayor de este seno maxilar y el orificio de comunicación con la pared, con el meato medio, que sería el ósteo. ¿Sí? ¿Qué pasa? La pared anterior del seno corresponde a lo que sería la fosa canina, que nosotros conocemos como accidente de la cara anterior o facial del maxilar superior, corresponde a la fosa canina, y como dije yo, es la pared de abordaje quirúrgico del seno maxilar. ¿Sí? Yo cuando quiero abordar el seno maxilar lo hago a través de su pared anterior. La pared superior es el piso de la cavidad orbitaria. En el espesor de esta pared superior vamos a encontrar el canal y el conducto suborbitario, o sea, vamos a encontrar el paquete nervioso suborbitario, el nervio maxilar superior. La pared posterior, muy delgada, corresponde a lo que conocemos como tuberosidad maxilar y corresponde, como ven acá, a lo que sería la fosa pterigomaxilar. Y la pared inferior o piso, que va a ser una pared que puede presentar elevaciones, no es lisa, porque presenta elevaciones que corresponden a las raíces de las piezas dentarias. Miren, elevaciones que corresponden a las raíces de las piezas dentarias. ¿La ven? Esas elevaciones se denominan cúpulas alveolarias. Cúpulas alveolarias. Entonces, las cúpulas alveolarias no son otra cosa que la elevación que producen las raíces dentarias en el piso del seno. En algunos casos puede haber alguna perforación ósea, una pequeña perforación ósea, y directamente la raíz dentaria estar en contacto con la mucosa del seno.
acá, en estas elevaciones que produce, es cuando vamos a ver o nos tiene que interesar cuáles son las raíces que están más cercanas al piso del seno maxilar. ¿Sí? La pieza dentaria con mayor proximidad al seno, o sea, la más relacionada con el seno maxilar, es el segundo molar superior. Le sigue en orden el primer molar, luego el tercer molar, luego el segundo premolar y por último el primer premolar. Repito, segundo molar en orden decreciente, del más relacionado al menos. Segundo molar, primer molar, tercer molar, segundo premolar, primer premolar. Habitualmente, el seno maxilar hacia adelante no llega a superar, nunca se expande más allá del primer premolar. Porque si ustedes recuerdan lo que vimos al principio de la clase, justo en este sector, en la zona que corresponde al canino, lo que sería entre el seno maxilar por detrás y las fosas nasales por delante, existía lo que era el pilar canino o la columna que llamamos fronto maxilar, ¿sí? Fronto nasal, perdón. La fronto nasal, que estaba esa columna canina, siempre había una capa de hueso. Entonces, normalmente no supera más allá del primer premolar hacia adelante. Hacia atrás llega hasta la tuberosidad. Y va a haber una cosa que es muy importante en el seno. Van a existir en muchos porcentajes de casos, fíjense, entre un 20 y un 40%. Miren acá en un corte del maxilar, esto es el piso del seno. ¿Lo ven? Este es el piso del seno. Existen, y acá se ve en la tomografía, tabicamientos. Se llaman tabiques de Underwood. Se escribe Underwood, W-O-O-D, Underwood. Tabiques de Underwood. Que son tabiques que van a ir como, a veces son haciendo divisiones dentro del seno. A veces pueden ser parciales, o sea, pequeños tabiques, y otros son tabiques que pueden llegar a ser completos, o sea, tabicar el seno en su interior. Son importantes desde el punto de vista quirúrgico, porque como yo le decía hoy, yo tengo que entrar al seno y despegar la membrana del seno, y si la membrana está muy adherida a esos tabiques, como el de acá abajo, puede ser una dificultad y cuando quiero levantar se rompe la membrana, ¿sí? Toda esta cavidad, toda la cavidad del seno maxilar va a estar revestida por una membrana que se llama membrana sinusal, o también conocida como membrana de Schneider. ¿Sí? Fíjense, el tabique a veces forma como verdaderos concavidades, ¿ven? El tabique como verdaderas concavidades, a veces me pueden favorecer también la formación de estas como cavidades para poder llenar con relleno acá. Pero están, como yo les dije, en forma muy común, entre un 20 y un 40%. ¿Sí? Fíjense lo que puede pasar, ¿ven? En una ventana del seno se puede romper la membrana, esta es la membrana, porque está adherida a estos tabiques. Profe, ¿cómo dijo que se llamaba la membrana? Schneider, membrana sinusal o de Schneider, o la cerveza. Ahí la saben escribir. Eso sí. Si se llamara Branca también la sabían escribir. No habría duda, no tengo que deletrear ahí. Bien, ¿quedó claro esto, chicos, del seno? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bárbaro. Vamos a la última estructura que tenemos que ver que se relaciona, que va a ser el conducto dental inferior. Importantísimo también, porque nosotros podemos lesionar el contenido del seno, o sea, el paquete bajo nervioso dental inferior, en cualquier procedimiento que hacemos en maxilar inferior, ¿sí? Y la consecuencia, básicamente,
de la lesión del nervio dental inferior es que la persona presente una parestesia, o sea, no se voy a, no se lo voy a decir a ustedes que están desde el primer año, porque después encuentro algunos burros con título que le dicen al paciente, no, se te llega a lesionar el conducto y se te queda duro el labio. Chicos, el labio pertenece estructuralmente a los músculos, está formado por los músculos de la mímica. Los músculos de la mímica están inervados por el nervio facial. El nervio facial tiene que ver con el conducto dental inferior, como yo con los suecos. ¿Sí? Ya nada. Recuerden que el nervio facial estaba en la parótida, el conducto dental inferior está dentro de la mandíbula. ¿Sí? Y el nervio dental inferior es un nervio sensitivo. O sea, el único ramito que da muscular es para el miloioide y el vientre anterior digástrico. Entonces, no se paraliza nada. Lo que va a tener es una parestesia, no una parálisis. Parálisis cuando se paraliza el músculo. La parestesia es cuando queda dormido, ¿sí? Todo lo que sería la zona, la mitad del labio inferior y parte de la región mentoniana, ¿sí? Le va a quedar adormecido. Dependerá si la lesión es transitoria o es permanente, que le quede para toda la vida o le quede puede ir de los 2 meses a los 2 años, ¿sí? Pero bueno, tenemos que conocer exactamente este conducto dental inferior y cuáles son las relaciones de esas piezas dentarias con este conducto para tratar de evitar la lesión del paquete nervioso. Esto sería la lesión del nervio. Obviamente, si lesionamos la arteria o la vena, lo que vamos a tener es una hemorragia un poco difícil de controlar porque no puedo apretarla con unos tejidos blandos porque no puedo quitar hueso. ¿Sí? El conducto dental inferior, como ustedes saben, ustedes más o menos ya lo conocen bastante, comienza en lo que sería la cara interna de la rama ascendente de la mandíbula, en el orificio del conducto dental inferior, el cual se acuerdan que estaba protegido en la parte anterior por la espina de Spix, y también ayuda a lo que se inserta, como a proteger el contenido, va a ser el ligamento esfenomaxilar o interespinoso. Este conducto comienza entonces en ese orificio, en la cara interna de la rama ascendente de la mandíbula, y va a tener una dirección hacia adelante, hacia abajo y hacia afuera, porque estamos en cara interna de la rama ascendente y va a ir en diagonal hacia afuera. Va a ir buscando la tabla externa del maxilar. Va a descender por debajo de los molares y cuando llega por debajo de los premolares, este conducto dentario inferior va a originar otro conducto que se denomina conducto mentoniano. ¿Qué pasa? Normalmente, y tengan en cuenta, ustedes conocen lo que sería la salida del conducto mentoniano, que es el agujero mentoniano. ¿Sí? Hay que tener en cuenta una cosa, y esto desde el punto de vista quirúrgico el día de mañana lo tienen que tener recontra claro. No se confundan que donde yo veo el agujero mentoniano no es donde terminó el dentario inferior. ¿Sí? No es. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, miren lo que me puede pasar. Yo digo, uy, acá está el agujero mentoniano, lo veo en una radiografía. Ah, bueno, entonces puedo trabajar tranquilo acá. Y yo rompo acá o entro acá y resulta que la persona después tiene adormecido el labio. ¿Por qué pasa esto? Porque el conducto dentario inferior en realidad no se termina a nivel de los premolares. Sigue un poquito hacia adelante, en un alto porcentaje de casos, sigue hasta adelante, a veces casi hasta el canino. Casi hasta el canino, y ahí es donde origina el conducto mentoniano. El conducto mentoniano va de adelante hacia atrás, de abajo hacia arriba. ¿Sí? Si yo me quiero meter en el agujero mentoniano, me voy a encontrar que voy a ir hacia adelante y hacia abajo. O sea, el conducto mentoniano va hacia atrás. Entonces, ¿qué pasa? El agujero mentoniano va a estar ubicado un poco más atrás de lo que en realidad llegó el conducto dental inferior. ¿Se entiende lo que quiero explicar? Es como que se pasara de largo. ¿Sí? Ese fragmento que hace el dentario hacia adelante, que llega casi hasta el canino, es lo que se conoce como
bucle anterior del conducto dental inferior. ¿Sí? Bucle anterior del conducto dental inferior. O sea, el conducto dental inferior llega, sobrepasa muchas veces la zona de los premolares y va a originar el conducto mentoniano. Ese conducto mentoniano sí tiene una dirección hacia atrás, hacia arriba y hacia afuera y termina saliendo a la cara antero-externa del maxilar inferior en el agujero, lo que nosotros conocemos como orificio mentoniano. Profe, ¿Sí? Acá vemos el conducto. Un detalle importante, este conducto justamente para que sea conducto, anatómicamente hablando, un requisito que tiene que estar recubierto o rodeado de tejido cortical, o sea, tiene que tener una cortical. Lo cual no quiere decir que esa cortical tiene que ser continua. O sea, yo, para hacerme una idea, me tengo que hacer la idea de que, como si yo tuviera dentro de la mandíbula un caño en el interior, o sea, con una pared de ese caño. Lo que tengo que hacerme la idea es que esa pared puede estar como perforada. ¿Sí? Obviamente, dentro del conducto dental inferior, vamos a encontrar lo que sería el paquete vasculonervioso dental inferior, el cual, ahí viene el tema de por qué se origina el conducto mentoniano. Recuerden que entraba el paquete vasculonervioso dental inferior y tanto la arteria como el nervio, por debajo de los premolares, se dividía en dos ramas, ¿sí? Una rama que le llamábamos mentoniana, que sea la arteria mentoniana o el nervio mentoniano, que iba a salir por el conducto mentoniano por el agujero, después iba a salir a lo que eran los tejidos blandos, o teníamos la otra rama que se llamaba nervio o arteria incisiva, y que acá, y esto vuelvo a repetir porque lo hemos visto en otro momento, acá es importante decirlo, no existe en el sector anterior de la mandíbula un conducto incisivo, sino que los vasos y nervios incisivos van entre el trabeculado óseo, por eso hablábamos de la existencia de un trayecto incisivo y no de un conducto. O sea, porque a veces, en el libro creo que a veces lo menciona así, dice que el conducto dental inferior, por debajo de los premolares, origina el conducto mentoniano y el conducto incisivo. No existe conducto incisivo, no hay trayecto incisivo. Porque justamente para que anatómicamente sea un conducto, debe estar rodeado de tejido óseo compacto. Y no existe esto. Los vasos y nervios incisivos van entre el trabeculado del esponjoso. ¿Quedó claro ese concepto? profe, Sí. entonces el conducto va hasta hasta el canino y después a Puede partir de llegar, ahí, claro, llega hasta por debajo de los premolares, pudiendo prolongarse hasta el canino. Hace ese bien. bucle o rulo anterior, también lo llaman. Está presente en un altísimo porcentaje de casos. y a partir de ahí ya va por el trabeculado óseo. Claro. Bien. Sí, es importante, por ejemplo, que nosotros, ya que veníamos hablando hoy, en la colocación de los implantes. Porque sabemos que tenemos buen hueso y generalmente en el único lugar que me queda, cuando la mandíbula está muy atrófica, el único lugar que me queda como para colocar implante, porque tengo hasta la basal, es entre agujero mentoniano y agujero mentoniano, porque no tengo conducto. Entonces yo puedo poner implante ahí, por ejemplo, en un viejito muy desdentado, muy atrófico. Pero ¿qué pasa? Tengo que acordarme de que el conducto va un poquito más allá. Porque si yo agarro y digo, acá está el agujero mentoniano y perforo al lado, adelante, a lo mejor engancho el dental inferior. Entonces, no viene el caso, pero existe una regla que se llama regla de los 5, entre las cuales nosotros tomamos como referencia, como para una línea de seguridad, del agujero mentoniano 5 milímetros de cada lado, y ahí recién empezamos las perforaciones. Bueno, como ven acá en la radiografía, el conducto dental inferior se puede ver bien acá. ¿Por qué? Porque yo puedo ver la cortical.
que yo les decía que tenía el conducto, ¿sí? Se puede ver el agujero mentoniano, tranquilamente, por debajo de los premolares, una pequeña zona negra. Pero también tengan en cuenta esto. Este es el error más común que van a observar a lo largo de toda su carrera y creo que de toda su profesión, ¿sí? Va a haber alguien, lo único que nos falta ahora es ponerle un nombre y apellido, pero va a haber alguien a lo largo de su carrera, de su estudio, en la facultad, en un posgrado, que van a mirar esta panorámica y le va a decir, miren acá, miren, el tercer molar está dentro del conducto. ¿Sí? Y ustedes podrían decirme, y sí, doctor, está dentro del conducto. ¿Está? Y acá es lo que yo les decía, está en una radiografía y es bidimensional. ¿Puede el conducto dentario inferior o las raíces de un tercer molar, si estuviera retenido, estar dentro del conducto? Sí, chicos, podría. Ahora, tengo muchos años de cirujano, ¿sí? Muy pocas veces pasa eso. Y hay una razón anatómica. Yo tengo que mirar la radiografía, yo tengo que mirar esta radiografía y veo una imagen bidimensional. Pero mi cabeza y mis conocimientos anatómicos tienen que hacer que esta imagen sea tridimensional. Entonces yo le voy a decir que les voy a explicar qué es lo que pasa en la mayor parte de las veces. Si yo miro radiografías panorámicas y si especialmente tengo terceros, en este caso está parcialmente erupcionado, pero vamos a suponer que estuviera retenido, les diría que en el 95 a 98% de los casos la imagen me va a parecer que el tercer molar, las raíces, están dentro del conducto dentario. Ahora, vamos a pensar la anatomía. ¿Dónde dijimos que nacía el conducto dentario? En la cara interna de la rama ascendente. O sea, ¿de qué lado está? Está de adentro. Y sabemos que va a terminar, vamos a tomarlo como referencia como si terminara en el agujero mentoniano, o sea, termina afuera, en la tabla externa, ¿sí o no? Entonces va en diagonal, o sea, va a ir con una dirección de adentro, además de ir hacia adelante, hacia abajo, va de adentro hacia afuera, como que cruzar el maxilar en forma diagonal de la tabla interna a la tabla externa. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Para que tengan una idea, en ese trayecto de adentro hacia afuera, de acá adentro hacia acá afuera, en ese trayecto, el conducto está en el centro del maxilar, o sea, está cruzando y está justo en el centro del maxilar, o sea, a igual distancia de la tabla interna que de la externa, por debajo del primer molar. ¿Esto qué quiere decir? Que con respecto a las raíces de los premolares, ya el conducto va a estar más hacia afuera. Primer detalle importante. ¿Sí? Pero con respecto a las raíces del segundo molar y del tercer molar, va a estar más hacia adentro. O sea, a nivel del tercer molar, donde yo lo estoy viendo, el conducto dentario inferior está sobre la tabla interna. Quiere decir que lo que me está pasando es así. Este es el conducto y lo tengo acá, del lado interno. Y este es el tercer molar y lo tengo acá del lado externo. Yo tridimensionalmente tengo a este acá afuera y a este acá adentro, ¿se entiende? Ahora, cuando saco la fotito, aparecen superpuestos. Yo tengo a este adentro, a este afuera, pero ahora aparece la imagen, aparece así. ¿Dónde están las raíces dónde están las raíces? Adentro del conducto. Entonces podríamos decir que está próximo. Sí, sí. No, está próximo. Pero tenemos que tener esa idea, porque si yo me voy a guiar solamente por la imagen, entonces no toco ningún tercer molar, porque están todos dentro del conducto. Claro. No es que ahora, yo he visto casos en los cuales el tercer molar estaba retenido y estaba metida las raíces adentro del conducto. Esto sí, metiéndose adentro del conducto. ¿Sí? Entonces ahí ya era otra cosa. ¿Está claro? Está metida dentro del conducto, o sea, las raíces están metidas en el conducto. ¿Y cómo qué? ¿Cómo te das cuenta cuando una raíz está dentro de
Porque si yo observo, miren una cosa, y esto es importante, miren acá en el seno maxilar también. Miren, fíjense esta raíz. Fíjense esta raíz. ¿Está metida en el seno o no? Sí, sí. No. Porque es superposición de imagen, porque tiene una raíz palatina, el seno está en el medio. El seno está en el medio y la raíz palatina, cuando se saca la foto, aparece ahí. ¿Y por qué me di cuenta que no? Miren lo que tienen que mirar cuando hay cavidades. Cuando hay cavidades, miran esto, que es la cortical. ¿Ven las corticales del dentario? ¿Ven la cortical del seno? Cuando ustedes ven que la raíz parece que estuviera dentro del seno, la raíz está dentro del conducto, y la cortical está ahí, es una superposición de imagen. Si no, esta cortical estaría interrumpida. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Es eso, la forma de verlo. Bien, ¿cuál va a ser entonces, cuál les parece que es la pieza entonces con mayor relación mirando esta imagen? Miren, ¿ven? Observen, ¿ven la cortical del conducto? Y ahí la relación, pero ven que hay distancia. No está metida dentro del seno, ¿está? Miren, esto es para que vean que a veces, yo no sé si tuvieron la clase conmigo en nervio mandibular, yo le decía que el nervio mandibular puede entrar como un tronco único, como doble, como triple. Miren, de acá se desprende, ven, otros conductos a veces accesorios dentro de la mandíbula. A veces no hay un conducto único, hay que saber leer la radiografía. ¿Sí? Fíjense cómo se divide acá el conducto. Fíjense la estructura ósea que le decía. ¿Ven? La cortical, el esponjoso y la cortical que rodea el conducto. ¿Ven? Profe, y en el caso de que la raíz esté dentro del conducto, ¿ahí cómo haces? ¿Cómo hago? Y si es católico, reza. Hay que Porque te puedes quedar sin empezar a sacarlo ahí. Hay técnica, empezando a romper el diente lo máximo posible, ir sacando diafragmentos, tratando de conservar, no haciendo movimientos bruscos. Y bueno, obviamente informando al paciente que los riesgos de una lesión son altos, ¿no? Pero bueno, si la indicación es quirúrgica y no hay otra cosa que operar, hay que operar. ¿Sí? Yo igual, no hay tantos casos. Por ahí, a veces, ojo, puede haber maniobras bruscas que al mover el diente con la punta de la raíz rompen, se meten adentro del conducto. No es tanto el caso que naturalmente está dentro del conducto, no son tantos los casos. Yo en toda mi vida he operado un par de casos nada más, algunos casos que han estado adentro, y particularmente un solo caso en el cual las raíces tenían agarrado al nervio dentario. El nervio dentario pasaba entre medio de las dos raíces. O sea, uno movía la raíz y venía con un cordón blanco que era el nervio dentario. Lo pudimos solucionar, pero no son tantos los casos, no es tanto como parece. O sea, a ver, no hay en este tipo de cosas, y el día que afronten la atención clínica y la cirugía, no hay que tener miedo, ¿sí? Nunca tengan miedo. Igual, como consejo, el mejor remedio para no tener miedo se llama conocimiento. Yo tengo que entrar al cuerpo, cuando hago cirugía, tengo que entrar al cuerpo con los ojos cerrados, como ustedes entran con la luz apagada a su habitación. Y ustedes saben que si dejaron una silla ahí no se la van a chocar. Bueno, yo no me puedo chocar una arteria en un nervio, usted tampoco. Entonces, la mejor cosa para combatir el miedo es el conocimiento. Por eso yo le decía, hay que tener en cuenta que el conducto está por el lado de adentro, el diente está por afuera. Entonces, yo voy evaluando ese tipo de cosas y eso me va quitando el miedo. ¿Se dan cuenta? Lo que sí es, nunca hay que perder es el respeto. Siempre hay que hacerlo con la misma seriedad y no confiarse. Cuando se confíe uno, y esto es lo último que le digo, cuando yo en cirugía le decía a los chicos que la cirugía es como la moto.
Cuando recién uno se compra la moto, tiene miedo, tiene cuidado de caerse de esto y lo otro. Cuando uno domina, cuando empezó ya a acostumbrarse a la moto y cree que la domina la moto, es cuando se pega el palo. ¿Sí? La cirugía es lo mismo. Cuando uno recién empieza, tiene miedo hasta que sangre un poquito. Cuando después ya se cree que es canchero y que la tiene clara, es cuando mete la pata, porque a veces hace cosas que no tiene que hacer. Entonces, muchas veces los movimientos bruscos son los que producen la lesión. Si no, no es tan así. Hay que tener respeto, hay que estudiarlo bien, hay que pensarlo con mente de conocimiento anatómico, hacer los estudios pertinentes y después trabajar con mucho criterio, con mucho cuidado y siempre informándole al paciente cuáles son los riesgos. ¿Sí? En base a esto que hemos estado viendo, ¿cuál le parece que es la pieza dentaria con mayor relación con el conducto dentario? Por la forma del conducto, por el movimiento, por dónde está. Obviamente, ¿cuál les parece que va a ser? Tercer molar. ¿Cuál? El tercer molar. El tercer molar, chicos, sí. El tercer molar inferior y va en orden decreciente, ¿sí? Tercer molar, segundo molar, primer molar, en este caso no está alterado el orden. Segundo premolar, primer premolar, ¿sí? Va de atrás hacia adelante en orden decreciente. Tercero, segundo, primero, segundo, primero. Entonces, esas son las piezas dentarias con mayor relación. Y especialmente, obviamente, si el tercero llega a estar retenido, mucho más aún, ¿sí? Acá tenemos otra imagen. Fíjense lo que le decía, ¿ven? Esto es lo que yo le decía hoy. ¿Ven cómo va de una parte interna a la parte externa? ¿Ven? Entonces, en el centro de la cara, en el centro del cuerpo maxilar, está por debajo del primer molar. ¿Está? Fíjense, acá, miren esta imagen. ¿Ven lo que yo les decía de la cortical? ¿Que la siguen conservando? Uy, ¿qué pasó acá? Miren, se fue casi la basal, ¿lo ven? ¿Lo alcanzan a ver esto? Sí, Este es profe. el herminiano. ¿Y por qué se fue hasta la basal? ¿Hay algo raro en esta radiografía? Porque, ¿cómo se dice? Porque tiene Por la relación. absorción. Miren esto. Miren esto. ¿Es una infección eso? Eso es un quiste. Mm. ¿Sí? El quiste ha ido creciendo, que crece muy lentamente y fue desplazando al paquete nervioso con el conducto dentario más allá. ¿Sí? Pero fíjense, tengo que operar este quiste. ¿Qué miro yo? Voy a mirar las corticales del conducto. ¿Están interrumpidas? No, joya. Voy a poder sacar, limpiar todo y no tengo tanto riesgo. Ahora, si esto estuviera borrado en algún sector, tendría que tener ojo porque entonces en algún lugar, cuando estoy sacando este quiste, me puedo chocar el paquete nervioso dentario. ¿Se entiende? Eso es la importancia de observar esto. Y acá tiene agujero meconiano. ¿Queda claro? Bien. ¿Alguna pregunta? No, no. En la imagen No, no. que vemos Sí. ahí, en la parte anterior, ¿ese sería el bucle? Anterior al conducto. Ahí, lo sacaste. ¿Vale?